el intento. Entonces, buenas tardes de nuevo, que ya sé que es lo de la grabación. Entonces, pues digamos algunas generalidades de la sesión anterior. Y me da un poco de la luz del sol, pero bueno, ahí vemos. Sí, nos ocupamos básicamente del párrafo 20 y el 21. Ambos los leímos. Fundamentalmente lo del 20, la idea que expone ahí Hegel es que lo verdadero es el todo, pero principalmente cómo hay que entender ese todo, ¿no? Es básicamente lo que él está diciendo ahí. Y entonces se señalaba que hay que entenderlo como resultado, por un lado, lo primero, y que ese resultado o esa manera de entenderlo se debe básicamente a la idea de mediación, que existe algo que se llama la mediación, que es la negatividad, y esa negatividad es la que hace que el todo sea entendido como un proceso, como un devenir. Entonces, en realidad es eso, ¿no? Que el todo es el devenir. Entonces, bueno, en eso nos demoramos en la sesión pasada y hubo una serie de intervenciones al respecto sobre qué tenía que ver eso con el totalitarismo y cosas de esas, una serie de preguntas que hizo Camilo. Lo otro que miramos fue ampliar esa noción de mediación, que es absolutamente pues fundamental, y la negatividad para asumir, en este caso coincidiendo con Collier, que el hombre es el que ejecuta el proceso de negatividad en el contexto pues de la sustancia única. Y finalizábamos señalando pues la parte también final del párrafo 21, haciendo notar Hegel ahí que ese proceso significa para el hombre, representa para el hombre la concreción y prácticamente también la definición propia de la libertad. Entonces, si miramos la sesión anterior, ahí podemos empalmar precisamente con esa noción de libertad, que se trató pues al final y que me parece a mí pues justamente como lo más importante y significativo, que es que el ser humano para Hegel es también y sobre todo y ante todo producto de su propio obrar, que eso que él es el resultado pues de una conquista que hace a lo largo de la historia mediante su propia afirmación, por así decir, negativa de lo que simplemente es en sí, y a partir de la conciencia y de lograr
propio del hombre, o sea, de lo que se va a denominar el para sí, que es lo que le da la constitución de sujeto a la sustancia. El hombre se construye a sí mismo, pero esa construcción es al mismo tiempo la construcción de la libertad. O sea, es lo mismo el asumirse como hombre que el asumirse como ser libre. Entonces, solo que es una construcción. O sea, el hombre no es libre en sus comienzos, sino que se hace libre a lo largo de la historia. Es por ese carácter, y lo es por ese carácter de negatividad que es el hombre esencialmente. Hola Camilo, buenas tardes. Y entonces ahí justamente íbamos. La esencia de lo que es el hombre es precisamente la libertad. Básicamente se trata de eso. Ahora, ampliando eso que decíamos en la pasada ocasión, agregamos que al ser una construcción del hombre forzosamente histórica, y eso entonces pues está muy bien concatenado en Hegel, ¿no? Ya lo hemos señalado en otras ocasiones, que el problema de la libertad empieza a ser problema, a constituirse en una temática, a tratar, a considerar, a pensar. O sea, se hace problema cuando se torna objeto de pensamiento. Antes es un hecho en sí, pero precisamente cuando se piensa, entonces es cuando se hace para sí, y eso se inicia entre los griegos, con los estoicos, básicamente es lo que señala Hegel en el desarrollo de la fenomenología. Entonces es la primera aproximación a la problemática de la libertad desde el punto de vista teórico, porque el estoico deja esa problemática como tal en el contexto del pensamiento, solamente en ese contexto. Y esa pues es una limitación que va a señalar Hegel. El otro punto, para que la libertad, aparte de hacerse problema, empezar a desarrollarse como problema y a tener solución del mismo, pues se necesitan los desarrollos históricos. Y esos desarrollos históricos van a estar aportados por el Imperio Romano y por el cristianismo, ¿no? Que son las dos caras de una misma moneda. En el caso del imperio, en tanto en se van a presentar las condiciones, ¿cómo le llamamos? Materiales y sustantivas para el desarrollo de esa problemática de la libertad. En tanto es el eje a partir del cual se va a desarrollar esa problemática, va a ser la propiedad, el carácter de persona asociado a esa propiedad y su expresión de esa condición en el derecho romano. El derecho que es el derecho de las personas que son propietarias, por un lado. Y por otro lado, en el cristianismo y los desarrollos que va teniendo este cristianismo, donde también se va a afirmar la noción de persona y el referente para pensar la problemática de una manera radical, la cual se pone de presente justamente en el cristianismo con la muerte de Cristo.
con la muerte de Cristo y lo que se llama el espíritu alienado de sí mismo, que es lo que se desarrolla en el espíritu objetivo aquí de la fenomenología, y que a nivel de la conciencia genera la conciencia desgraciada, primero, y segundo, genera lo que se va a denominar ahí la cultura. ¿Sí? Sí, Camilo. ¿Le puedo leer un párrafo, ya que está hablando de la historia? Sí, un párrafo de qué, bueno. No, es un párrafo del libro de Cristina Micheli, el del hombre alienado y el último hombre y la caída. Entonces tiene un pasaje que tiene sobre ya que está dando la historia, entonces es para introducir digamos, la noción del último hombre en Nietzsche, que es que hace una alusión a Hegel bien interesante. Entonces no sé si se la puedo leer. Hágale. Dice: la conciencia histórica nos lleva a reconocer la conclusión inevitable de que todo acontecimiento y de toda creación humana, la contrafigura que se hace visible en el horizonte europeo es el de la incredulidad. El que es consciente de que, como decía Heráclito, todo pasa. Ya no se atreve a mover un dedo, no tiene fe en el valor de lo que hace y no encuentra fuerza necesaria para actuar. La vida necesita para desarrollarse una zona oscura, un horizonte de no conciencia histórica dentro del cual sea posible creer todavía en las propias decisiones y en el alcance de lo que se hace. Esta es la conclusión provisional a la que llega en las consideraciones intempestivas. Nietzsche. Sí, Nietzsche. Y dice: Hegel fue un retardatario por excelencia. Conforme a su grandiosa tentativa de convencernos de la divinidad de la existencia, en último término, por nuestro sexto sentido, el sentido de la historia. Ahí termino, profe, ahí termino. Sí, sí. Y bueno, ¿quiere decir algo al Claro, respecto? que de pronto eso que usted decía como como, no sé si la palabra sea criticar, como para poner de manifiesto esta cuestión de esta ontología de la historia, ¿no? De que los hombres se hacen libres por medio de la historia, pero pues aquí, como dice Nietzsche, necesitamos de ese sexto sentido que es la historia para poder, digamos, como asumir toda esa manera de ver el mundo, ¿no? Sí, pero a ver, sí, esa es la crítica o la conclusión básica o fundamental a la que llega Nietzsche en esas consideraciones intempestivas, que se necesita en un momento dado de pensar históricamente, ser ahistórico y suprahistórico. Y bueno, y como hemos dicho, pues ese es un texto contra Hegel muy, muy influenciado por Schopenhauer. Ese es digamos, como el punto de partida. Y yo diría, pues, a ver, ahí hay varias cosas. A mí me parece, yo siempre he señalado que Nietzsche retrocede, Nietzsche no se mantiene lo suficientemente firme. Es que Nietzsche es muy ambiguo, ¿no? Muy incluso contradictorio él en el desarrollo de su pensamiento. Pero bueno, es más, si uno quiere encontrar consecuencia, o pues sí, el carácter consecuente de Nietzsche en el pensamiento, por eso yo he señalado que es la deriva en Nietzsche de la historia como punto de partida, pero hacia el eterno retorno, precisamente como crítica radical y final a esa historia, partiendo del hecho de que Nietzsche ya reconoce en esa intempestiva que el resultado final, en últimas, de ese pensamiento histórico es el nihilismo, y que el nihilismo, y que la única alternativa a ese nihilismo
se presenta por el eterno retorno, que es el sustento del superhombre. Y la voluntad de poder, ¿no? Pues es ese conjunto. Pero también existe el problema de ver que no se puede, y Nietzsche lo vio claramente, que no se puede ignorar el desarrollo histórico, la historia y su desarrollo, ¿no? Entonces, evidentemente a mí me parece ahí pues que Hegel tiene razón en lo que plantea por sobre Nietzsche en relación con estos aspectos, que la respuesta de Nietzsche pues es una respuesta finalmente desesperada y no soluciona nada, sino queda apenas una hipóstasis de un ser inexistente y propuesto, pero nada más. ¿Y qué otra cosa podríamos agregar? Ahora, sin caer en como dice el mismo Nietzsche en ese texto, en terminar adorando pues el proceso histórico y a los sacerdotes de ese proceso histórico, ¿no? Sino, por el contrario, siendo críticos y creo que sí, que al final pues es lo que he venido prometiendo hace tanto tiempo y no he podido nunca presentarlo. Al final hay que terminar todo con una crítica radical a Hegel, pero después de haber reconocido todo lo importante e indispensable que se encuentra en ese pensamiento de Hegel, sin el cual cualquier intento de hacerle una crítica pues es perdido, ¿no? Es vano, es un poco eso. No sé, es lo que diría yo por ahora, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, de pronto por esta noción de que en cierto sentido la historia tiene una lógica, ¿no? Que yo creo que no, pero bueno. Sí, diga. No, que a mí me parece que no. Y pues lo que yo entiendo es que Hegel, digamos, trata pues plantea muy bien que sí la historia tiene una lógica. Bueno, el ser se presenta en la historia, ¿no? Y se hace lógica y todo esto. Sí, y además, pues tiene la lógica, creo yo, pues esa es la interpretación hacia donde yo trato de llevar las cosas, la lógica que es inducida y generada por la praxis humana. O sea, por eso es que a mí me parece importantísimo Hegel, porque terminan siendo más materialistas que los llamados materialistas en muchos aspectos. O sea, Hegel sabe que finalmente es de esa praxis que en el fondo es lo que él denomina espíritu. Ahora, sin negar de que ahí hay mucha mistificación, que se hipostasian muchas cosas que no deberían hipostasiarse por parte de, pues más que de Hegel, de los hegelianos, pero que en última instancia, esa racionalidad está constituida por la praxis. Eso es pues, lo que yo siempre he dicho, que para mí Hegel es valioso por eso, no por otras cosas. Y entonces eso le da un poder explicativo tremendo, una potencia explicativa tremenda a ese pensamiento hegeliano. Y eso no existe, por ejemplo, con la misma contundencia en Nietzsche. O hay la pretensión de ir más allá de Hegel precisamente al respecto en Marx, pero tampoco. También se queda corto por otros aspectos frente al mismo Hegel. Entonces, por eso es lo que a mí me llama la atención de Hegel, o si no, yo no le pararía bolas a Hegel para nada, sino es ese carácter de
de efectividad, de sustantividad que tiene la praxis. Ahora, que está sujeta a malas interpretaciones por parte del mismo Hegel, yo diría que sí, que está revestida de un montón de, un poco lo que sospechaba Marx, ¿no? Que bajo esa envoltura mística, idealista de Hegel, se oculta un núcleo racional, un núcleo terrenal. A mí me parece que esa sospecha de Marx o afirmación de Marx es cierta. Lo que pasa es que pues es mucho más complejo y más interesante incluso que lo que el mismo Marx llega a plantear al respecto. Es que es complejo el asunto. Profe, yo quería mencionar algo al respecto, como a manera de inquietud también. Digamos, como que es muy interesante esa relación que puede existir, que existe claramente, pero que se ha dejado de lado muchas veces esa discusión precisamente entre Marx y Hegel, ¿no? Y ni se diga, digámoslo, el vínculo que se pueda establecer entre Marx y bueno, como hemos hecho con otros autores como con Kant y Spinoza, pero es ver, por ejemplo, que en las consideraciones aparentemente materialistas en las que el sujeto pues está frente a un mundo de mercancías, ¿no? Digamos que es como lo que se le aparece en el caso de Marx, está presente en esa dialéctica hegeliana y pues digamos lo histórica por ejemplo, en relación con los sentidos, ¿no? Que los sentidos ciertamente no perciben de manera al parecer inmediata lo que podría ser como lo que es el contenido real de la cosa, sino que los sentidos de alguna manera están traspasados o condicionados por lo que es en general el mundo de la cultura, ¿no? Las designaciones o las determinaciones que puedan obrarse, digámoslo, dadas ciertas percepciones, tienen de trasfondo un contexto, digamos, lo que está en el interior mismo de las palabras, ¿no? Que las palabras mismas poseen en sí mismas unas mediaciones que en el ejercicio mismo de indagar por el lenguaje se van como poniendo en una exposición ya explícita, es decir, como que el lenguaje se nos muestra de una manera aparente, pero en el ejercicio de pensarlo y dentro de las posibilidades de pensamiento que pueda haber sobre esa actividad de pensar, ya se encuentra, por decirlo así, la posibilidad de encontrar lo que hay de concreto en las cosas, ¿no? Entonces, digamos que en ese ejercicio también yo veía una crítica de ahorita que estábamos hablando como de esas críticas que se han hecho, porque Nietzsche a veces es ambiguo, ¿no? Nietzsche en algún caso decía que los filósofos no pueden serlo si no tienen sentido histórico, ¿no? Eso por allá en la genealogía de la moral, si no estoy mal, y que era como la crítica que él hacía a los ingleses, ¿no? Ustedes hacen moral y lo relaciona con sentimientos, con ciertas percepciones, como con cierta conducta, pero es una conducta inglesa, ¿no? No es la conducta, si se quiere, de los franceses o de los alemanes o ya de otras culturas. Entonces tendríamos que mirar históricamente cómo ha sido ese proceso de desarrollo, por ejemplo, de la moral, para dar cuenta de que lo que hoy llamamos moral y lo que llamamos bueno y malo, en otra época era otra cosa, ¿no? Inclusive era su opuesto, ¿no? En el caso y eso pues atendiendo, diría yo, en Nietzsche a ciertas consideraciones empíricas, ¿no? Digámoslo, porque en el caso de Hegel, pues en el caso de la fenomenología ya es una situación de la historia de la conciencia que bueno, profesor ya lo ha mencionado en otras sesiones, recoge todo lo que se ha hecho en Roma, en los griegos, ¿cierto? En la Ilustración, en lo que es el pensamiento de la Ilustración alemana, etcétera, y pone eso como en temas de las figuras de la conciencia, y bueno, ya como para querer hacer la pregunta, vamos en ese interés por hacer de la historia un elemento de hallar como esa tendencia histórica de que los humanos buscan ser libres, y que Hegel, digámoslo, está en esa pretensión de, no sé si está en esa pretensión, pero sí demostrar que la filosofía del absoluto puede dar una conciencia plena de lo que es la libertad, quizá. Digamos, en Marx plantea
que lo que hace Hegel es como reivindicar eso que se ha negado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la religión, postula que la filosofía niega la religión, niega la teología, ¿no? En la medida en que se convierten en realizaciones humanas pues, que son eso, ¿no? Realizaciones humanas, no realizaciones que son, digámoslo, hechas por sí mismas o que tienen una sustancia propia. Y posteriormente hay como un ejercicio de esa negación, ¿sí? En la que vuelve y restaura la teología, vuelve y restaura la religión. Y llega a una situación que va a ver Marx en las obras posteriores de Hegel, como de una afirmación de lo dado, ¿no? Como una afirmación del presente empírico que vivió Hegel, ¿no? Digamos, pues sí, como me preguntaba, como también como apoyando como el complemento ahí a la pregunta, como a esa qué es lo que quizá ya habíamos visto en alguna sesión anterior, en qué sentido no ve Marx esa posibilidad de realización de la libertad como la propone Hegel, ¿no? No sé si esté bien planteado como esa pregunta, profe. Bueno, yo trato a partir de esto último, la última frase, pues, de captar que la pregunta, sí, iría a que pues, a introducirnos en el núcleo de lo que puede ser la crítica de Marx a Hegel en torno al problema de la libertad. Y bueno, y también como usted señala, ya también hemos indicado que la crítica fundamental de Marx es considerar que Hegel no resuelve el problema porque no se lo plantea bien, porque considera que el problema de la libertad es un problema que se plantea básicamente en la conciencia y que se resuelve única y exclusivamente en la conciencia. Cuando se tiene conciencia de esa problemática general de la libertad, tanto desde lo que estaba tratando de reconstruir hace un momento, tanto desde sus orígenes, digamos, en el mundo estoico griego, en el estoicismo griego, como sus desenlaces finales en el estado burgués contemporáneo, pues tanto a Hegel como el propio Marx. Y que Marx consideraría que la solución de Hegel es aparente e insuficiente y, por supuesto, mal fundada. Que faltaría de lograr materialmente la realización de esa libertad. Pero es que hay un problema grande y es la concepción, que en última, la concepción de libertad de Hegel y de Marx son diferentes. Son diferentes por varias razones, porque en Hegel no está en ningún momento presente, digamos, como sí sucede en Marx, que el problema central sea el problema de llamémoslo así, de la explotación económica de unos individuos por otros individuos. O sea, eso, las relaciones económicas entre los individuos desiguales, evidentemente crean problemas, y Hegel lo reconoce, sabe que crean problemas, que hay problemas. Pero esa explotación económica no es el problema fundamental, y para Marx se termina volviendo el problema fundamental. Entonces, para Marx, mientras no se superen las condiciones de la
desigualdad y de la explotación de orden económico, el problema de la libertad está todavía por resolverse. Pero es que para Hegel ese no es el problema fundamental. El problema fundamental no es la propiedad sobre las cosas, que por el contrario es la forma que tiene el hombre de afirmarse como hombre. Lo va a señalar Hegel en la filosofía del derecho, sino la apropiación y la servidumbre de unos hombres respecto a otros, y las relaciones modernas, burgueses, de salario y demás, trabajo y salario, ya no presentan esa posición. Esa posición fue representada claramente por el esclavismo y por el feudalismo, el servilismo de la época feudal, y para Hegel esas ya son instancias superadas, porque justamente con la Revolución Francesa y con la declaración de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos, los hombres ya se reconocen como libres e iguales, y cuando eso ha sucedido, pues ya se solucionó ese problema esencial de la libertad en cuanto tiene que ver con las relaciones entre los hombres, y para Marx no. Entonces ahí hay una gran diferencia. Entonces, mientras no se supere la efectiva desigualdad que se presenta entre los hombres a partir de sus relaciones económicas, en Marx todavía el problema de la libertad seguirá estando presente, por así decir. Pero es porque el concepto de libertad ha evolucionado en Marx hacia otros ámbitos que no figuran en Hegel. Eso me parece que es como lo fundamental. Y el otro aspecto, en el otro aspecto sí, aparentemente coincidirían hasta cierto punto, pues más lo estimaría más en la época juvenil, o tuvo esa problemática en la época juvenil, y sería en que haciendo abstracción o dejando de lado, cosa que no se puede hacer para Marx, pero lo podemos hacer nosotros aquí en aras de la discusión, dejando de lado esa problemática de las relaciones entre los hombres que Marx considera desiguales y que genera la no libertad en esas relaciones. Dejándolas de lado, estaría la relación con el conjunto de la realidad total, de la que los hombres son una parte, la parte esencial, pero al fin y al cabo una parte, no la totalidad. Esa relación de libertad frente a la totalidad estaría completamente asumida ya por Hegel, y en el caso de Marx pues queda por resolver. Precisamente en el caso de Marx no suscribiría completamente las afirmaciones de Hegel al respecto, pero sí tendría que reconocer de alguna manera pues que Hegel habría dado un paso muy, muy interesante en ese terreno. Pero digamos que Marx se quedó, a ver, yo en alguna época llegué a plantear, y creo que lo sigo sosteniendo, que Marx era más un revolucionario que un filósofo. Entonces, y es obvio que Hegel es justamente lo contrario, aunque su filosofía pueda entenderse por algunos como revolucionaria, por algunos otros, lo que acaba de leer Camilo es una visión por ese lado, en algunos otros como reaccionario. Pero bueno, pues esa ya es una discusión, porque hay otros que lo pueden interpretar, y hay elementos para interpretarlo perfectamente como revolucionario. En el caso de Marx, no. En el caso de Marx me parece a mí que terminó predominando, pues yo dije en algunas de las sesiones anteriores
más del curso que del prólogo, dije que lo ideal sería un Epicuro, haciendo una paráfrasis de Cioran, que decía que finalmente Hegel no era sino un Heráclito que había leído Kant. Yo afirmaba, haciendo una relación, un juego ahí, que el filósofo ideal de los tiempos modernos sería un Epicuro que hubiera leído a Hegel, y agregué que alguien que estuvo a punto de hacerlo fue Precisa, pero inmediatamente agregaba que el hegelianismo de Hegel, el hegelianismo de Marx, le impidió seguir por la vía del epicureísmo que Marx exploró en su tesis doctoral en su juventud, pero el peso del pensamiento de Hegel, que despreciaba a Epicuro, que fue adversario, por así decir, de Epicuro, no, es que ni siquiera fue adversario, lo despreciaba, sencillamente lo despreciaba, y el peso del pensamiento de Hegel llegó a más del epicureísmo. Pero luego agregaba que el jacobinismo de Marx terminó alejándolo de Hegel, a su vez. Entonces, pienso que Marx terminó más por el lado de la idea de del jacobinismo, por un revolucionario, y eso pues lo alejó del pensamiento filosófico, ¿no? Y se dedicó fundamentalmente a ese combate en el que él empeñó su vida, y que las disquisiciones filosóficas se las dejó a Engels, y fue Engels, es que es muy interesante, Engels el que se dedicó a filosofar y Marx el que se dedicó a la economía. Cuando se conocieron fue al revés. Engels era el que trabajaba la economía y Marx la filosofía, y en el transcurso de la vida la relación se invirtió, y Marx terminó trabajando la economía y Engels la filosofía. Y Marx, eso hizo que desde el punto de vista de lo filosófico, Marx se quedara, pues, evidentemente mucho más corto, me parece a mí, que Hegel. Es lo que veo yo finalmente, pues así, grosso modo, en esa relación. Entonces, pienso que evidentemente Hegel tiene mucha más importancia y mucho más que decirnos desde el punto de vista filosófico que Marx. Profe, yo quería pues mencionar pues algo como con el interés un poco de generar discusión. Porque esa precisamente no sé si fue una precisamente de las distinciones que hacía un autor que hablaba del tema de lo concreto y de lo, es que no me acuerdo, era un francés que creo que terminó suicidándose inclusive, que empezó a entrar como en los 60, 70, y mencionaba un poco esa distinción del joven Marx como filósofo y del tardío Marx como economista, ¿no? Sin embargo, pues yo miro, por ejemplo, en el comienzo del Capital, lo siguiente, pues lo voy a mencionar, ¿vale, profe? Dice, la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, y la mercancía como su forma elemental. Por eso nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía, ¿no? Y va a empezar allí con esa labor ya de mirar pues el tema del valor de uso, el valor de cambio, y bueno, una serie de conceptos que van a empezar a desarrollarse poco a poco. Decir, y que pues yo quería como acentuar en ese aspecto, y que hemos venido dialogando esa oposición, y que creo que pues ya para 1857 no pareciera no estar ajena, y es la distinción entre apariencia y realidad, ¿no? O lo que se podría considerar lo abstracto y lo concreto, ¿no? O sea, podríamos decir que más que
mirar quién desarrolló de un modo mejor el contexto filosófico, son como investigaciones diferentes, ¿no? Porque creo que Marcuse inclusive en Razón y Revolución dice que con Marx ya la filosofía, que creo que el profesor lo mismo también lo mencionó desde el mismo Hegel, ¿no? La filosofía se acabó, ¿sí? Como que ya cumplió, por decirlo así, su realización y se convierte en otra cosa, que ya se convierte en una teoría crítica de la sociedad, ¿no? Que ya deja, por decirlo así, ese ámbito academicista o académico, con todo el respeto que se merece ese ámbito, y ya se vuelca más a una situación de mirar que en el trasfondo de las ideas filosóficas hay un mundo de relaciones sociales en el que están en juego los temas del alimento, los temas de la guerra, ¿no? Los temas de la elaboración de instrumentos, los temas de la dominación, etcétera. Una serie de fenómenos que no tenían, por decirlo así, expresamente cabida en la filosofía, digámoslo, desde Hegel hacia atrás, en la que yo diría más bien se habla ya de otra cosa, ¿no? Ya no se habla propiamente de filosofía, sino ya de cómo es que funciona la sociedad, cómo es que se relaciona todo este tema de la propiedad, todo este tema de los salarios, todo este tema del trabajo, ¿no? Del trabajo enajenado, una serie de aspectos que darían cuenta de que ya no se quiere, digámoslo, penetrar con espíritu filosófico, sino ya con un sentido crítico de lo que ocurre en términos de lo que es el mundo social, ¿no? No sé si esa sería como quizá una refutación a la idea de ver en Marx quizá un menos filósofo que Hegel, sino que por el contrario, yo pienso que inclusive utiliza las categorías hegelianas para hacer una investigación en economía, ¿no? Que de pronto se mostraba como algo muy abstracto o que dejaba cosas en juego, ¿no? Lo que decía Schmidt y Ricardo y todos estos autores, es el mejor sistema posible, el mejor sistema, y en parte tienen razón porque comparándolo con la Edad Media, pues el sistema burgués por lo menos a usted le da ciertas libertades, ¿no? Que antes no tenía, pero que de todas formas se dejan de lado esas discusiones de que, bueno, se genera riqueza en gran medida, pero por otro lado se genera una desigualdad tremenda, ¿no? Y también una pobreza tremenda, ¿no? Pero por decirlo así, como que empiezan a operar también esas nociones de que si el hombre es real, tal y como lo vemos ahorita en la fábrica, ¿no? Y que atendiendo pues a la historia y a los desarrollos que ha alcanzado en términos generales la cultura, la universalidad del saber, la ciencia, sin embargo usted está sometido a un régimen de ciertos horarios y a la imposibilidad de acceder a precisamente a lo que es la ciencia, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que yo diría, no, era como otra investigación, ¿no? Esa es como mi apreciación, profesor. Sí, bueno, sí, seguramente al pensador que usted refiere, como señaló Camilo en el chat, es Althusser. Sí. Sí. Entonces, pero bueno, ahora, no, a mí me parece pues que justamente tanto Althusser como Marcuse, pues son marxistas y están defendiendo la posición de Marx. Entonces, ellos tienen, digamos que mantenerse en esa posición y plantear las cosas de esa manera. Pero ya, pues, mirado desde otro punto de vista, sí, hay gran parte de lo que Andrés señala es así, pero justamente por eso, por ser así, significan varias cosas. En primer lugar, un reduccionismo terrible en el ámbito del propio pensamiento de Marx. A centrarse a decir que esos son los problemas, esos serían los problemas fundamentales, por ejemplo, de la existencia. Y eso sí está muy lejos de ser así. Entonces, al reducirlo a ese tipo de investigaciones, a ver, hay varias cosas. Usted lo señala también. Marx, una de las cosas que hace es precisamente coger elementos del pensamiento hegeliano para
hacer análisis económicos sobre la realidad del capital, etcétera, de alienación y de cosificación, es absolutamente fundamental, pero la idea de alienación evidentemente viene de Hegel y es una herramienta que más va a utilizar, claro, derivándola hacia la noción de cosificación, que es propiamente marxista y que tiene elementos más interesantes, que algunos de ellos no estarían en Hegel. Pero la gran mayoría de problemas que planteó Andrés ahí, esos ya estaban en Hegel, ya estaban tratados en Hegel. Siguen estando, Hegel los consideró las relaciones de libertad, de dominio, de pobreza, de desigualdad. Hegel evidentemente las consideró, pero es que no se reduce para Hegel evidentemente la filosofía a hacer solo eso. Entonces, es que es para una discusión muy larga, porque es que se creería entonces que los problemas fundamentales del hombre son los problemas que se derivarían de esas relaciones entre los mismos hombres, de lo cual hay mucho de cierto, pero también como dijo Andrés, con la llegada de la burguesía, pues se presentan unos cambios y del capitalismo, pues en general, pues absolutamente imperables. No, qué decir, que no está al alcance de la ciencia, dijo algo así, la ciencia al alcance. Hoy día hay millones y millones de gente que empezando que todos leen, ¿no? Casi todos, pues serían muy pocos la gente que no sepa leer ni escribir. Ahora alguien va a decir, sí, pero es para que lo exploten más. Bueno, pues sí, pero hay una posibilidad que antes otras generaciones no tenían. Hay mucha gente en esas condiciones que muestra dos cosas aparentemente contradictorias. Una, la posibilidad de acceso de la gente a esas cosas que se reclaman, que antes la gente no tenía acceso y ahora sí la tiene. Y se sigue pidiendo más acceso y más posibilidades. Pero lo otro es que eso mismo demuestra que el tener acceso, suponiendo que todo el mundo tuviera el acceso a la ciencia, el conocimiento y demás, eso estaría lejos de solucionar la problemática misma existencial del hombre, y al hacer de la filosofía solamente una crítica social, que se convierta en crítica social, se deja de lado una cantidad de problemas de característica ontológica, nociológica, ética, etcétera, etcétera, que debe ser y mantenerse y considerarse. Bueno, aquí Camilo quiere decir algo, diga a ver y profe, es que, digamos, en la discusión que ustedes estaban teniendo ahí, digamos, claro, digamos, de que eso que se dice que en el siglo pasado, bueno, o por lo menos después de la segunda mitad del siglo, lo que pasó fue más que todo que la filosofía fue como apoyo de la sociología, pues a partir del trabajo de Marx, ¿no? Y de los filósofos, digamos, de la escuela de Frankfurt, inclusive algunos le hacen esa misma acusación al mismo Foucault. Pero digamos, volviendo al tema, digamos, de la filosofía, bueno, digamos que yo no digo que eso no sea filosofía, a lo que voy es que, digamos, usted decía que Hegel tal vez tiene un contenido filosófico más fuerte que Marx, como que atiende por decirlo así, al mundo de una manera más filosófica. Y en ese sentido, digamos, Heidegger no estaría por esa línea al decir que, claro, el problema no es tanto socioeconómico, sino que los seres humanos hemos caído en el dominio de lo ente, y en ese sentido habría una alienación más ontológica y más originaria.
Sí, claro, Heidegger. Es que, por ejemplo, eso es lo que da pie para la aparición y el desarrollo de otras filosofías, entre esas, precisamente la de Heidegger, que sí, que va más allá que de lo de Marx, claro. No solamente Heidegger, Sartre, el existencialismo en general, ¿no? Tiene esas características, claro. Sí, Porque en con ese Heidegger caso el problema es más bravo todavía. claro, más complejo. Sí, Y no, eso no se va a solucionar simplemente con que se eliminen las clases de pues de la sociedad y se llegue a otro tipo de sociedad donde no haya clases sociales, etcétera. Eso no, esa es solamente una parte del problema. Y además que, pues, hasta qué punto todo eso es viable, hasta qué punto la noción de clase social es consistente, etcétera. Profe, una Pero pregunta pequeñita. Si Hegel estuviera vivo, ¿sería marxista? no, no, pero sí habría, creería, pues, esto sí es una manera rarísima de hablar. No, pero sí seguramente incorporaría algunos elementos del pensamiento de Marx que son básicos para entender la sociedad, ojo, el funcionamiento de la sociedad, pero solo ahí, en lo demás, creería yo que, que Hegel lo ignoraría por completo diciendo, este no entendió. claro, porque Diciendo, es que sí. este no me entendió nada, algo así. Entonces, sí, yo estaría completamente seguro que no. Claro, tipo de seguridad, ¿no? Sobre eso, pero no, porque evidentemente el sistema de pensamiento hegeliano es mucho más potente que el de Marx. Eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que Marx sí aporta una gran cantidad de elementos necesarios para discutir la problemática del desarrollo histórico de las sociedades que no está presente en Hegel, pero, pero que ese aporte tampoco es que uno pueda considerar que es ya inamovible y definitivo, sobre todo porque, a ver, un poco es el problema que alguna gente ha planteado. Eh, ¿qué, sería, ¿Qué sería del pensamiento de Marx sin Lenin? Es decir, el que realmente pone de presente la importancia del pensamiento de Marx es Lenin, porque del resto hubiese sido una teoría más ahí que pues, llamativa para algunos, pero no hubiese generado la importancia pues que generó, no tuviese toda esa gran importancia que después cogió, pues, ¿por qué la cogió? Porque hubo un país, Rusia, con un dirigente al frente que logró lo que logró Lenin, bueno, pero lo otro es que eso también, esa experiencia histórica ha tenido pues su ciclo, ¿no? O sea, fue de lo que duró la Unión Soviética, ¿no? Entonces, hasta Claro, dónde? pero profe, yo también tengo una réplica ahí. Porque pues con el caso de Heidegger es muy similar, ¿no? O sea, tenemos adeptos a Heidegger y yo lo soy en el sentido de que me parece muy inteligente su manera de abordar la filosofía en el tema de preguntar por el sentido del ser, ¿no? O por la pregunta que interroga por el sentido del ser y como se ve ahí en este texto de la época de la imagen del mundo, señalando que no todas las épocas han respondido de la misma forma a ese interrogante, ¿no? Pues digamos lo que la ciencia
para los griegos, porque pone ese ejemplo, no es lo mismo que la ciencia para Descartes y Galileo, ¿no? Que la que pudo ser para los filósofos griegos, para los físicos griegos, ¿no? En la medida en que tenía un horizonte de sentido y unas preguntas distintas y, digámoslo, no está en juego este tema de lo a priori, si se quiere, que maneja la física en temas de ya la abstracción del espacio, del tiempo, de que todos los puntos son iguales, ¿sí? No está como esta noción del centro y de la periferia y de que tiene un mayor valor el centro que las demás cosas, como en el caso de la cosmogonía griega. Pero también esto, en ese sentido, pues, ya empieza uno como a mirar esa diversidad de fases del pensamiento con Hegel, ¿no? Que es quizá también la pretensión de Hegel al indicar, bueno, hay diversas formas del pensamiento y tenemos que entender muy claramente eso de la diferencia, ¿no? O sea, que realmente el modo como podemos pensar nosotros aquí es totalmente diferente lo uno y lo otro, y eso hay que aprender a valorarlo y a entenderlo, ¿no? Cómo es que funcionan esas diversas, inclusive sistemas de pensamiento que pueden estar en juego allí, ¿no? Y que en Hegel, en Heidegger también está como esa situación en la que pues ya empiezan a ver como otras oposiciones, bueno, cómo él ve el marxismo, y él dice que tampoco es la respuesta efectiva a esa pregunta, a esa respuesta sobre el ser, ¿no? Que de alguna manera puede que ese desarrollo tecnológico, científico, que ese avance de las relaciones urbanas se dé, de alguna manera deja aspectos que para él eran muy entrañables, como por ejemplo su vida en el campo, como esa situación de la vida pacífica en la villa, ¿cierto? Donde no está ese problema de, bueno, ¿y cómo va el dólar hoy? ¿Y cómo va el euro? ¿Y cómo va las finanzas? ¿Y será que cómo va el tema inmobiliario? ¿Sí? El tema de la renta, el tema de los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, uno también podría decir que en Heidegger hay un aspecto positivo y negativo como en Marx, ¿no? Pero yo pienso que más que valorar si está bien o mal es que tanto esas teorías nos permiten pensar cosas, ¿no? Que ineludiblemente Marx, usted lo pone a un pelado a leer esa vaina muy bien y probablemente va a estar con una discusión muy diferente en unos años, porque va a estar planteando una serie de cualidades que antes no tenía en mente, ¿no? Y que no, o sea, yo pienso que es más bien eso, ¿no? Como que tanto un pensador nos permite valorar ciertas mediaciones y no tanto de si respondió o no del todo a nuestras preguntas fundamentales, ¿no? Esa era como mi inquietud, porque en el caso de Lenin, pues digámoslo, lo aplicó muy bien, ¿no? Podría decir, llevó a la práctica un ejercicio utópico de que la propiedad privada no fuera una cuestión meramente de individuos, sino que, o bueno, de un Estado que se opone a una clase obrera, sino que tiene como una disposición de que todos tengan parte de esa propiedad de la riqueza, ¿no? Digámoslo en términos, pero que no solo funciona allí, ¿no? También, digámoslo, tuvo eco en otras partes del mundo, y no solo me refiero a Marx, sino también a otra serie de pensadores que de alguna manera como que pusieron a tono el pensamiento en una serie de cuestionamientos que quizá antes no se habían advertido, ¿no? Esa es como mi apreciación, profesor. Sí, no, por supuesto, esa es una posición aristotélica muy buena en el sentido de como decía Aristóteles, todos contribuyen en algo para desarrollar el pensamiento propio de uno. O sea, todos aportan, unos más que otros, y por supuesto a eso es a lo que hay que estar atento. Pero para a su vez uno mismo pensar esas cosas, no para hacerse, porque es que hay dos peligros. Si se coge un solo pensador de esos, pues termina siendo un miembro de la secta cualquiera que sea, y cree que los demás están equivocados, por así decir. Y si eso si lo recibe pues acríticamente, ¿no? Pero si lo hace con varios, pues ahí se le forma, y lo hace acríticamente, lo que le forma es un sancocho en la cabeza terrible, porque uno le dice una cosa y eso lo asume, y otro le dice otra cosa y eso también lo asume, y no se da cuenta que está asumiendo posiciones
contradictorias, que están diciendo lo contrario. Entonces, se debe primero mirar varios, ¿no? Ahora, no necesariamente todos, porque eso termina volviéndose un directorio telefónico, ¿no? De autores ahí para recoger información y eso, un pastiche que también es algo muy enemigo del pensar, ¿no? Al fin y al cabo, pues ese es el gran esfuerzo de Descartes de mostrar que en últimas es uno mismo el que tiene que decidir acerca de esa problemática de la verdad y de la falsedad de las teorías, y casi que lo más sano es primero ponerlas en duda, ¿no? En duda todas, y una de las cosas buenas es que unos autores sirven para poner en duda a los otros. Eso es bueno. Ahora, si se queda solo en eso, pues también va a caer, al contrario del individuo dogmático, va a caer en un escepticismo total y finalmente en un nihilismo y en el mejor de los casos, lo que puede terminar convertido en un charlatán que termina citando a todos los autores si no procura hacer una reflexión propia. Pero esa me parece a mí la gran enseñanza, una de las grandes enseñanzas que trae Descartes. Ahora, lo mejor, a mí me parece, es el ejemplo de Platón. Platón es la guía para esto de la filosofía, porque es el cuestionar, el darse cuenta finalmente si encuentra algunas respuestas, digamos, en este caso su teoría de las ideas, pues sigue explorando esa teoría de las ideas, la sigue profundizando, pero incluso más adelante, ya en su vejez, él mismo cuestiona, hace el ejercicio de cuestionar la propia teoría de las ideas. Entonces, Platón me parece a mí como el individuo modélico para esas actitudes frente al pensar. Pero yo sí creo que evidentemente hay unos pensadores que dan más pues con sistemas de pensamiento más potentes. Por ejemplo, eso que dije, a mí me parece más potente el pensamiento de Hegel que el de Marx para muchas cosas, y evidentemente los hay, unos más potentes que otros. Y lo otro es pues que también cada cual encuentra su propio filón de trabajo, su propia mina de trabajo, y debe trabajar en la constitución de su propio filón de explotación y de trabajo. No sé, es que la gente, pues, no sé, termina idolatrando, pensando mucho, haciéndose, qué sé yo, platónico, marxista o heideggeriano o hegeliano. No, una cosa es que uno admita, a mí me toca pelear a cada rato, o pelear no, sino señalar, yo no soy hegeliano, pero, y no me creen, Camilo no me cree, por ejemplo. Pero es evidente que digo yo, pero es un tipo que hay que conocerlo como un individuo que esté interesado por las problemáticas sociales y económicas. Tiene que leer a Marx. No necesariamente que se haga marxista, pero sin Marx no va a entender esas problemáticas sociales, económicas, históricas, porque presenta muchos elementos que sirven para entender eso. Entonces, si tuviese que hablar de la sociedad y no de la filosofía en general, pues yo estaría diciendo, no, pues hagamos un curso sobre Marx, etcétera. Pero de ahí a ser marxista, pues hay un trecho largo. Después es la posición que yo pues pretendería defender al respecto. Ya que hablo de Platón, profe, le recomiendo que se lea el Platón político de Giorgio Colli, porque justamente dice algo así como usted dice, y es, además que pues bueno, Platón no solo fue un tipo en un sentido que solo hizo especulación del mundo, sino que trató de llevar a la vida práctica, digamos, su estado ideal de la República, con Dion y Dionisio en Siracusa. Entonces,
cuando uno lee este ensayo, pues que es un librito pequeñito. Giorgio ¿Cómo Colli, llaman? se llama El Platón Político. ¿Tiene el texto? Sí, aquí lo tengo. Sí, ya lo Pero, terminé. pero no está en PDF no. No, y es un camello, casi que no consigo este libro. Pero Sería entonces, escanearlo, si se puede. sí, pero entonces Es que, pues, es que yo no le tengo el tiro al escáner, honestamente. Pero sí, y además que Giorgio Colli hace el desarrollo del pensamiento de Platón en un ensayo que me parece impresionante. Y eso es lo que usted decía. todo lo que come Giorgio Colli lo vuelve maravilloso. No, este ensayo eso es una verdadera maravilla. Y entonces hace ese desarrollo, ¿no? De cómo Platón pues siempre estuvo como peleando contra él mismo. Cuando llega, digamos, a la idea en el Parmenides del no ser, que parece ser que el no ser se impone frente al ser. Bueno, hace todo ese desarrollo, se lo recomiendo a los compañeros, muy interesante. Sí, el dato vea que me interesa el texto porque realmente eso conociendo a Giorgio Colli uno sabe que el tema que coge el tipo es de una visión genial. Sí, me permite, les leo un párrafo, hablando de cuando él está uniendo, Giorgio Colli está uniendo el amor, bueno, el eros platónico, la luz del bien y el Estado, y la relación de los hombres, ¿no? Entonces dicen, el conocimiento del bien por parte del filósofo es fuente de felicidad y de perfección para todos los hombres, pero con el sexo servicio no hace más que cumplir con su deber, que solo ha logrado dicho conocimiento cuando ha conseguido hacer realidad la inextinguible aspiración de la humanidad al bien, y porque en su eros, de su unión, de su trabajo en común, ha nacido esa luz sublime. Nos parece oportuno concluir con las palabras de Platón que arroja luz definitiva no solo a sus ideas políticas, sino también a la esencia misma del platonismo. Dice en la carta séptima, hablando de la idea del bien: no existe ningún escrito mío acerca de estas cuestiones y nunca existirá. De hecho, este concepto no puede expresarse como los demás conocimientos, sino que después de haberlo discutido en común muchas veces y después de una verdadera y espontánea comunión de vida, como la luz que brota de chispas palpitantes, nace en el alma y entonces crece alimentándose a sí mismo. Ahí termino, profe. Sí, y ese es uno de los párrafos más interesantes de esa carta séptima. Sí, o sea, se lo recomiendo bastante. Es la clave. Qué pena, hago una intervención breve. Eso me recuerda un poco algo que está en un párrafo ya mucho más posterior del mismo prólogo que estamos leyendo de Hegel, en el que él va a mencionar nuevamente a Platón. Inclusive yo leí en algunos textos que Hegel fue precursor de recordar nuevamente a Platón y de ponerlo a jugar nuevamente en la filosofía, y habla en ese caso, si no estoy mal, del Protágoras. Y así como él asocia esa idea del bien como ese estadio superior, él menciona que en el Protágoras se manifiesta de manera mística. Se está allí empezando, dice lo que él va a exponer como lo que es el concepto, ¿no? Que es lo que veo yo también, es uno de los intereses que, al igual que Kant, va a sostener Hegel, ¿no? Que es como esa posibilidad de establecer como ese interés por la totalidad, el saber del absoluto, ¿no? Eso era como lo que quería, me llamó la atención eso que cita el compañero. Sí, no, es muy interesante y Platón pues es absolutamente inagotable en recursos y en posibilidades, sí. Y de ahí que, por ejemplo, pues relacionando esto con lo que decía hace un rato Andrés, de que que llegan a plantear los marxistas que con el pensamiento de Marx, entonces la filosofía ya dejaría de tener esas características que tuvo siempre, y que por el contrario debe volverse prácticamente exclusivamente una teoría crítica y revolucionaria,
pues precisamente lo que se ve ahí, lo que ve uno con Platón y demás, es que no. Es que, y Platón es el ejemplo más palmario que puede traer aquí precisamente Camilo al respecto, porque sin ser un individuo que estuviese al margen de los intereses sociales y políticos que para él son absolutamente centrales, es un individuo que está pensando que eso está relacionado, así como dice Colli, está relacionado con la problemática del amor, con la problemática de las ideas, porque la idea del bien es la idea central, de la cual Platón habla muy poco, ¿no? Entre otras cosas, de esa idea del bien de la cual prácticamente no se puede hablar. Eso es bien interesante. Pero entonces todas esas temáticas tienen que seguir presentes y vigentes en la filosofía y no hacer de la filosofía. Es que algo que yo le señalaba a Camilo en una conversación, en la Edad Media se dice que la filosofía era esclava de la teología y se hacía en función de la teología. Ahora algunos han pretendido, y muchos por influencia marxista, pero obviamente eso no está, es decir, más es responsable indirecto de eso, sí tiene una responsabilidad ahí, pero indirectamente, en que la filosofía ahora se ponga al servicio de la política, por ejemplo, se haga esclava de la política y que la filosofía se defina a partir de criterios políticos. Entonces, los criterios políticos se volvieron los criterios determinantes para el pensar filosófico, como antes eran los criterios teológicos los determinantes para el pensar filosófico. Y en ambos casos hay un error, más en este, es que la política actualmente ha reemplazado a la teología. La política no deja de ser una mala teología en esta, y mucha gente la asume teológicamente, eso es lo peor. Entonces, y la filosofía debe estar al servicio de las visiones políticas. Entonces, uno dice, ¿qué filosofía hay detrás de esa que hace de la política el elemento central, ¿no? Es decir, desde que se asume que el pueblo es la voz de Dios, entonces fíjense a dónde va a dar Dios, y se convirtió en el pueblo y la actividad divina se volvió justamente la política y la filosofía y todo de ponerse en función de la política. La misma idea de poner la filosofía al servicio de la teología. Entonces, ese es un problema bien... Profe, muy interesante lo que usted dice. ¿Y será que de pronto no podrá ser, digamos, que se considera que la filosofía está al servicio de la política, también en cierto sentido a que nosotros vivimos en un mundo, digamos, en cierto sentido positivista o materialista en algún sentido? O sea, digamos, como ya Dios ya no es el tema trascendente de especulación filosófica y como vivimos en un mundo, por decirlo así, más materialista, entonces ¿no será por eso que ahora se considera que la filosofía sirva a la política? Algo tiene que ver con eso. En un mundo absolutamente politizado, quiérase o no, ¿no? Así como antes era teologizado, quiérase o no, ahora está absolutamente politizado, quiérase o no. Pues por el dominio de la economía, sí, ciertamente. Por la praxis, las praxis contemporáneas llevan a eso, claro. Y es que la filosofía es un pensamiento que se edifica sobre esos elementos que la praxis define en primer lugar. Lo fundamental es la praxis. A partir de la praxis se definen las teorías y a partir de las teorías aparece la filosofía, pero ya como un resultado. Y entonces las teorías existentes son teorías generadas por las praxis económicas y sociales de transformación del mundo, y hay una serie de teorías ahí. Y esas teorías son, en la medida en que esas praxis son contradictorias, también son dialécticas, esas teorías son también contradictorias,
son también dialécticas. ¿Y la filosofía qué hace? La filosofía se pone en el plan de tratar de esclarecer esas teorías cuando me parece a mí, cuando procede de manera filosófica. Pero en otros casos, en la mayoría, y es lo que se pretende hacer, se espera en la filosofía que se ponga a favor de unas teorías de esas surgidas de unas determinadas praxis. Entonces, cuando la filosofía termina al servicio de posiciones políticas. Y entonces esa política que en el fondo no es sino una forma de tomar partido por una de las teorías producto de distintas praxis, queda completamente al servicio de la política. Sí, eso pasa y eso hay que mirarlo. Pero profesor, también uno podría decir que si la filosofía estaba al servicio de la teología, al mismo tiempo estaba al servicio de la política, ¿no? Porque la teología, por decirlo así, era el direccionamiento político medieval, ¿no? O quienes lo representaban en términos fácticos, ¿no? Y en el caso contemporáneo es lo mismo, pero ya como desde una perspectiva ya no religiosa, sino podríamos decir secular o moderna o capitalista, ¿no? O industrial, económica, y ya bajo esos criterios al servicio. ¿Y por qué al servicio? En la medida en que en ella se opera como la metafísica, ¿no? Como el tema de los propósitos, como el tema de los objetivos, como el tema de qué es lo que le da sustento a cierta acción, pero que tiene un fin, ¿no? El fin de poner a la gente a estudiar en un convento, en un seminario, pues es que pues sirvan a Dios, ¿no? Y con ello pues a la iglesia y se mantenga cierto orden social. En el caso de los colegios, pues también hay un fin de económico en el que los individuos se los educa bajo el Dios dinero, por decirlo así, ¿no? Yo quería también como ver en el ejercicio que hemos venido planteando, recogiendo, digamos, eso que hay de valioso en Platón y que el profe ya lo ha mencionado, que nos permitiría ese ejercicio de filosofar, tiene que ver con ese de confrontar las contradicciones, ¿no? De ciertamente dar cuenta de las posiciones y las contraoposiciones que yo veo que en el pensamiento ya contemporáneo, que en un largo periodo pues se olvidó ese fundamento, ya sea por la escolástica, por los sistemas dogmáticos, ¿no? Que no aceptaban la posibilidad de que no existiera Dios o de que no hubieran ángeles, ese tipo de cosas, cosa que en la contemporaneidad vuelve a asumirse como esa fuente de lo filosófico, ¿no? Como de, que eso que ya había planteado Kant, ¿no? Como que el humano siempre va a estar resolviéndose en antinomias y en contradicciones y que para poder resolverlas tiene que hacer una reflexión que inclusive lo lleve a refutar los principios con los que está abordando inicialmente una discusión, ¿no? Digamos, yo soy empirista o yo soy racionalista, termino inclusive volviendo a rectificar eso que yo suponía verdadero cuando yo hablaba de intuición o cuando yo hablaba de entendimiento y veo que en Hegel también eso ya se opera de una manera mucho más amplia, digámoslo, ya en lo que tiene que ver con las figuras de la conciencia que vemos aquí pues en estos párrafos, es algo que él siempre va a denotar, ¿no? Como ese proceso de devenir, de oposiciones, de mediaciones, y que yo veo, y pues para no quedarme ahí con esa idea de que en Marx de otro modo, y por decir Freud o Claudio Levi-Strauss, una serie de pensadores que también leen a estos autores clásicos y ponen en juego esas contradicciones, ¿no? Digamos, que es la contradicción, por ejemplo, entre propiedad y entre capital y trabajo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de Levi-Strauss, la contradicción del pensamiento salvaje, ¿no? Que supuestamente se le decía que los indígenas eran salvajes, era como la visión que teníamos en Occidente, y que cuando él mira en las selvas del Brasil el lenguaje de todos estos personajes se da cuenta de que tienen unos lenguajes muy sofisticados, ¿no? Y unas maneras de designación muy compleja, que están inclusive al nivel de un biólogo cuando ve que un indígena pues determina que una semilla es femenina o masculina a simple vista. Entonces como que
eso de pensamiento salvaje no es tan cierto, o sea, o sea, se supone que el salvaje no piensa, pero cuando vos pones pensamiento salvaje, dice el salvaje tiene un pensamiento que está al nivel también del pensamiento del hombre contemporáneo, ¿no? Pero entonces yo veo que esa es como mi pregunta, profe, habría un sentido más bien filosófico en estos pensadores que hemos mencionado, porque ponen en juego ese tema de la contradicción, digamos que eso sería como lo que haría que la filosofía contemporánea tuviera una cosa mucho más interesante que analizar, como todas esas contradicciones que se plantea la razón, los humanos, mejor dicho, en general. Esa es como mi... Yo lo que pienso más bien a propósito de eso y de la filosofía es lo contrario. Pienso que los griegos, esos sí que estaban interesados por la contradicción. Ahora lo que veo es que la gente piensa casi todos piensan igual. O sea, comparados con los griegos, lo que hay en esta época es una uniformidad de pensamiento alarmante. Los griegos, pues, de la contradicción empieza desde Anaximandro y Heráclito, y todos los griegos se mueven en eso. O sea, comparado con los griegos, nosotros somos unos dogmáticos. Los filósofos contemporáneos o la gente que se mete con la filosofía contemporáneamente es de un dogmatismo apabullante comparado con la libertad, pues, con la dialéctica existente entre los propios griegos. Es que yo actualmente miro, digo yo, maneras de pensar haciendo un esfuerzo, hay 2 o 3 distintas en el mundo. En cambio, entre los griegos se encuentran por lo menos, pues, 20, 30 maneras de pensar distintas, de los individuos que piensan de manera distinta y se ocupan precisamente de las contradicciones. Y empezando por Platón, por la dialéctica, por todos arman su pensamiento a partir de una crítica a los demás. Es más bien en esta época donde se pretende que haya homogeneidad y que se piense de la misma manera por razones políticas, entre otras cosas, por razones políticas. Y se descalifica muy fácil al que piensa distinto, cosa que no sucede precisamente entre los griegos. Profe, y ojo, hay que pena interrumpirlo, profe. No, qué pena, siga, termine, profe. En el cristianismo también las polémicas son impresionantes. Pues, claro, toda la vida y a grosso modo, es decir, en términos grandes, de unos con otros, el agustinismo es una cosa, el tomismo es otra, y el protestantismo es otra vaina, y los ortodoxos son otros, y si uno va a mirar en el interior de cada uno de esos hay unas polémicas impresionantes. Ahora, a mí me parece que las polémicas de ahora son menos graves y menos profundas. Y otra cosa que se me fue la otra parte que dijo Andrés. ¿Cuál era, Andrés? Recuérdeme, otra cosita que dijo usted ahí. ¿Sobre las antinomias o lo que sea? No, se me fue, perdónenme, pero se me fue. Bueno, ya me acordaré más luego. Camilo iba a decir algo. Aunque en cierto sentido esa uniformidad de ver el mundo también no se instaura en la modernidad con el desarrollo de la razón y todo esto. Claro. Bueno, ya me acuerdo esto, pero es que precisamente las contradicciones y todo lo que señala Andrés son contradicciones que no son originarias del pensamiento, se expresan en el pensamiento, pero no son originarias del pensamiento, son originarias en los procesos de praxis. O sea, se producen porque las praxis humanas son diferentes y marcan diferentes momentos, y cuando se reflexiona sobre ellos se encuentran esas contradicciones y luego se estudian y se trabajan esas contradicciones, pero eso viene de la misma praxis
y de los mismos con que la gente se acerca precisamente a la praxis. Y sí, evidentemente el hecho de que alguien hoy día, pues, que la filosofía estaba al servicio de la teología, pero que en el fondo era un problema político, sí, eso sí es evidente, pero siempre lo ha sido en ese sentido, y lo es actualmente. Pero, por ejemplo, a propósito de las contradicciones entre los griegos mismos, y el caso patente es Epicuro, es un individuo que ya cuestiona claramente esos planteamientos platónicos y aristotélicos de la preocupación por la polis y el interés general por la polis, y solo ve en el individuo la manera de que el individuo mire a ver cómo resuelve su problema, ¿no? Precisamente cualquier visión política tónica y demás descalificaría eso, esa posición de Epicuro. Pero por eso precisamente es que es justamente interesante Epicuro. Es eso. Bueno, hoy nos fuimos por profe, todas las ramas. preguntas últimas. ¿Usted es marxista? No, ni hegeliano. Y mi otra pregunta es, mi otra pregunta es, ¿y qué opinión le merece entonces las contradicciones que plantea Kant en el ámbito del a priori? Sí, o sea, porque si profes me dice que es praxis, entonces es más que marxista. ¿O cómo es esa relación ahí, profesor? Claro. Buena pregunta, chévere. De lo a priori. Pero con las antinomías de la razón y todo esto, ¿o? Sí, porque él dice hay contradicciones que operan fuera del ámbito de lo empírico, ¿no? Sí. Que tienen que ver con una... Sí, que se escapan de la praxis, ¿no? Exacto, y que tienen que ver con un manejo de categorías y un manejo, digámoslo, lógico, que en su intimidad, por decirlo así, es capaz de crear oposiciones de esa misma teoría, ¿no? Y que eso se juega en el plano de lo puro, por decirlo así, de lo que sería la estructura de la razón pura, ¿no? En el caso de sí, cómo eso podrían hacer de la praxis, si eso en el fondo tiene que ver con una constitución, independiente de la razón, de acuerdo al punto de vista de Kant. Ojo, que lo otro no es que en la razón, en el pensamiento, todo, absolutamente todo, cada una de sus categorías y las relaciones entre unas y otras sean un simple reflejo de la praxis, ¿no? No. Una vez que se ha estructurado un sistema de pensamiento sobre una realidad, a partir de esa, en el interior de ese sistema de pensamiento es posible perfectamente que se establezcan contradicciones entre unos elementos y otros de ese pensamiento. Entonces, sí habría algunas contradicciones que son específicas del pensamiento. Sí, el comportamiento de la razón. Del comportamiento del pensamiento, diría yo, sí, de lo que parte de eso se puede llamar razón, claro. Evidentemente hay algunos elementos propios, pero algunos pueden producirse si se explora alguna relación de algo, de eso puede haber en la praxis. Es que, a ver, ¿qué contradicciones? Digamos, lo que puede existir entre la aritmética y la geometría, ¿cierto? La aritmética, inicialmente uno empieza a contar y empiezan con los números naturales, 1, 2, 3, 4. El ejemplo son los pitagóricos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, los números naturales. Están ahí todos. Se tiene eso.
Y bueno, ahí están esos números. Y luego, ¿qué es lo que es al principio? El 1, el 2, el 3, el 4, etc. Bueno, pero después, por ejemplo, se quiere medir algo desde el punto de vista geométrico, y entonces los hombres, ¿qué hicieron? Medir con la aritmética. Entonces, esto mide 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, ¿sí? 4, 5, etcétera. Y encontraron esa unidad de medida discreta, 1, 2, 3, 4. Luego se dan cuenta de que entre 1 y 2 pues está la mitad, está una tercera, está una cuarta. Se puede ir dividiendo y pues se va dando evidentemente una precisión ahí sin problema. Pero luego, en las medidas geométricas empiezan a aparecer problemas. Problemas que no existen, ojo, problemas que no existen en la realidad. Es decir, los hombres inventaron los números. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. E inventaron también la forma de medir. Y empiezan a medir con los números. Bueno, entonces ahí no hay problema. Pero cuando aparecen los números irracionales, ¿sí? Cuando aparece que en un triángulo rectángulo hay unos problemas, el problema de los irracionales de los pitagóricos, que el triángulo rectángulo que tiene como cateto con hipotenusa. Sí, como sí, la suma de los catetos al cuadrado, hipotenusa. Exacto, y hay hipotenusa, y resulta que esa bendita hipotenusa en ese triángulo rectángulo que tiene uno por los catetos, que tiene la unidad pues como lado, esa hipotenusa es irreductible a los números, ¿sí? O sea, es lo que llama inconmensurable. Aparecen los números irracionales. Esa vaina es una contradicción. No, y creo que de ese triángulo, profe, lo que hace Descartes es extender la línea vertical y la horizontal, y de ahí crea las coordenadas, ¿no? Que es donde se plantea el coseno, el seno y toda la trigonometría. Pero aquí interesa la simple inconmensurabilidad entre la hipotenusa, que tiene una medida, precisa, ¿cierto? Aparentemente precisa. Yo tengo un triángulo que tiene uno por un lado y otro por el otro lado, los dos catetos y la hipotenusa. Y la hipotenusa es finita, está ahí, pero no la puedo representar con los números. No la puedo representar en el sentido de que el número ese es un número que no tiene absolutamente ningún fin. Es inconmensurable con cualquiera de los otros. Pues se trata de dos cosas. Pues ahí aparece una contradicción. Ahora la gente sigue haciendo teoría, sigue haciendo matemáticas y siguen manejando esas contradicciones. Pero esa contradicción, ¿cuál es la contradicción que existe en un triángulo rectángulo con esas características? Un triángulo rectángulo que uno dibuja, pues ninguna. El problema aparece cuando yo lo mido con los números. Y entonces ya me aparece una contradicción, pero esa contradicción es propia del sistema de la existencia de los números y de la relación con la medida. Y el problema es que yo use los números para medir. Entonces ahí aparece esa contradicción que desbarató la secta pitagórica, y que el que reveló el secreto lo mataron, porque claro, se tiró absolutamente todo. La idea de que en el mundo todo es armónico. Pues no hay ninguna armonía en ese triángulo rectángulo tan sencillo, tan elemental. No es armónico, pero no es armónico ¿dónde? Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista racional. Pues precisamente aparece una cosa que se llama irracional, ya diferente. Y es una contradicción. ¿Pero de dónde viene esa contradicción? ¿Quién la creó? La praxis humana. El lenguaje humano en su desarrollo de la praxis, ¿no?
o en su relación con la praxis, porque es precisamente esa praxis de hacer mediciones la que le exige, bueno, y cómo de otra forma soluciono esta medición, ¿no? Que sería como el cálculo infinitesimal. Claro. Después, ¿no? Después, pero ¿cuánto hubo que durar? Pero ahí sigue estando, ahí hay cantidad de problemas que siguen estando. Por ejemplo, el hecho de que hay más números irracionales que racionales, ¿no? Que son infinitos, distintos y mayores, por así decirlo. Sí, eso yo nunca he entendido eso. Eso me parece muy curioso, que o sea, son conjuntos de infinitos, pero uno es más infinito que otro. Ese se entiende fácil, Camilo, cuando usted coge los números pares nomás. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Que son infinitos. Ahora coja solo los pares. 2, 4, 6, 8, 10. Pero también son infinitos. También son infinitos, pero si usted se da cuenta, los números pares son una parte, ¿sí? del otro conjunto. Ah, ya. O sea, es la mitad. Sí. Es un infinito. Es cuando quiera parecer contradictorio, ¿no? Sí. Es un infinito que es más, que es la mitad del otro infinito. Entonces, usted como va al fin, entonces, si son infinitos ambos. Sí, claro. Son iguales, pero entonces usted termina con dos infinitos, pero uno de esos infinitos está contenido dentro del otro infinito. Y si usted va a mirar la cantidad de números que hay entre un número y otro número, entre el 1 y el 2 son infinitos. Son infinitos, sí. No es extraño que muchos de los matemáticos fueron filósofos, ¿no? Precisamente sí. Pensándose esas cosas, contradicciones. Claro. Bueno, creo que hoy hoy fue una clase hegeliana porque nos fuimos por todas las ramas. Sí. Está bueno el apunte. Sí. Entonces, pues dejamos los párrafos que eran para hoy para otro día. Sí, vale, profe. Excelente sesión. Vale, profe. Muchas gracias. ¿Diego está por ahí? Les voy a enviar un artículo que leí ayer sobre un arhuaco que se graduó esta semana o hace algo así de física de la Nacional con una tesis sobre este tema de lo armónico y lo desarmónico en la física nuclear, una cosa así. Lo leí y me pareció sensacional y porque lo vinculaba mucho a su cosmología arhuaca, en términos del origen, en términos de la visión de la sistematicidad del mundo, de la relación de la planta y la montaña. Y bueno, ese tipo de cosas que a uno le parecerían poco fantásticas, pues resulta que la ciencia tiene total cabida y les voy a mostrar el documento, profe, porque me parecería bueno que lo habláramos en la próxima sesión. Bueno, hoy no. Ahora, sí, en realidad con los pensamientos y esos ejemplos que daba Andrés, pues claro, hay muchas cosas en distintas formas de pensar, pero hay unos pensamientos, así como hay unos sistemas de praxis más potentes y poderosos que otros, hay unos pensamientos también más potentes y poderosos que otros. Entonces, y dominan. Se terminan dominando. Más universales. E incluso en las ideologías también. Y eso no implica, por ejemplo, en el terreno de las ideologías, que los pensamientos que dominen a otros y más potentes que otros sean más verdaderos o sean mejores. Pueden estar completamente equivocados y, sin embargo, ser dominantes frente a otros. Claro, que niegan al sujeto mismo, ¿no? En su subjetividad o en su visión del mundo, ¿no? Lo reducen, sí, podría ser. Creo que eso es lo que va a mirar la escuela de Frankfurt, ¿no? Como la dominación va a estar ahí. Esos son los más potentes porque son los más objetivos. Y el resto, ¿sabe qué es? Pataleo. Pataleo de los sujetos. Puro pataleo perdido. Es complicado, profe. Bueno, entonces, pues bueno, no está Diego por ahí. Pero bueno, entonces sería... suspendemos, ¿no? Nosotros y sí. Diego